Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mientras, bien aquí, bien aquí nomás. Ya bien Mira, lista, o sea, mientras, ya bien lista con que nosotros batallamos mucho en poner toda esta pantalla, tú ya bien preparada. claro. A ver, déjame, voy compartiendo. Sí. Yo también. ¿Tú cómo estás? Bien, bien emocionada por el tema de hoy. Ay, ya sé, Siempre, ¿no? está potentillo. Sí. A ver, ya invité a Mayra. A ver, creo que ya te hice moderadora. ¿A mí o a quién? A ti, pero igual, a ver, creo que sí. Si no te pongo ahorita otra vez. ¿También May, pongo? ya te había aceptado, May. No, no eras, pero ya eres. ¿Dónde estás, May? Ya. Hola, hola, aquí andamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le decía a Dianita que mientras compartíamos Me parece muy bien. unos 2 minutos, en unos 2 minutos empezamos, ¿no? Mientras compartimos lo más que podamos. Ok. Déjame lo mandó. Hola Simón, hola Jesús, Teodoro, Jairo. Quédense con nosotros, el tema de hoy va a estar súper interesante. Ahí se nos fue Mike. Ah, no. No está pasando. Sí, está compartiendo, me parece. Sí. Gracias, Jairo. Compártenos, Jairo, y la pantalla y coméntanos, déjanos un comentario para ver si TikTok nos posiciona. Hola, Rosa. Bueno, pues yo creo que ya no. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una vez más este lunes 27 de julio en una nueva emisión de Tu Historia Se Importa. El tema de hoy es ¿quién serías si dejaras de necesitar aprobación? Y mira que eso está muy potente porque pues básicamente desde que nacemos buscamos la aprobación, ¿no? Mi nombre es Julia Ramírez, soy consteladora familiar, coach de vida, perdón, soy consteladora familiar, coach de vida y pues el día de hoy estamos aquí para compartir con todos ustedes este tema tan interesante. Mis compañeras se van a presentar. Hola, buenas noches. Soy Diana Ramírez, terapeuta de vida, consteladora, coach de vida igual.
Y pues nada, sí, este tema yo creo que pues todo lo vivimos, ¿no? Porque muchas veces buscamos esa aprobación como externa, que veces viene de esa parte de buscar esa aprobación de mamá y papá, ¿no? O sea, porque de ahí viene, ¿no? Desde que nacemos buscamos, como decía Julia, buscamos esa aprobación y viene desde niños, ¿no? Donde buscamos adaptarnos, el ser buenos niños, el comportarnos para sentirnos aceptados, ¿verdad? Mayra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, Diana. Gracias, Julia. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Mayra García. Soy consteladora familiar, terapeuta holística también. Y bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes con este tema acerca de buscar la aprobación. ¿Qué sería yo si dejara de buscar la aprobación? Y bueno, pues bien lo mencionabas, ¿no? Yo durante mucho tiempo justo me hacía esta pregunta, porque, ¿sabes? Es muy trillado la frase de yo no necesito que nadie me apruebe, ¿no? Porque nadie me mantiene. Yo sola, decido sobre lo que yo quiero. Y bueno, pues yo me la creí durante algún tiempo. Yo decía, pues sí, ¿no? ¿Quién puede opinar más que yo sobre mi vida? La realidad es que en el fondo yo siempre quería que me aprobaran, siempre quería quedar bien de una de otra manera, no solamente con mi familia, sino con las personas cercanas, con familiares y amigos cercanos, ¿no? Siempre quise y me manejé en este papel mucho tiempo de ser la buena persona, porque eso fue también como que parte de la educación que yo recibí, ¿no? Es que cuando eres buena persona, en cualquier lado puedes, caber, ¿no? La gente te va a querer. Entonces, pues para mí siempre era el que los demás piensen que soy buena persona. Entonces, había muchas situaciones en las cuales yo muchas veces, pues, no me importaba realmente lo que yo quisiera, ¿no? Sino el quedar bien con los demás. Y buscar esta aprobación constante, el buscar que el otro te diga, sí, sí estás bien, sí vas por buen camino, sí, que te confirmen todas estas situaciones que tú quieres escuchar en determinado momento, pues también te va apartando muchas veces de quién, eh, de qué es lo que tú quieres hacer. Te va apartando mucho tiempo. Yo perdí mucho tiempo, yo lo he dicho varias veces aquí, ¿no? Y más que perder tiempo, bueno, estuve muchos años justamente en esta parte, de que los demás me aprueben, de que los demás, piensen de mí que soy buena, que los demás me lo digan, que los demás me lo confirmen. Y dentro de mí, realmente se estaba haciendo, pues cada vez un hueco muy profundo, muy grande, ¿no? Por no atreverme a hacer las cosas que yo quería hacer, porque ¿qué van a pensar? Creo que lo mencionaba en la sesión pasada, ¿no? ¿Qué van a pensar ahora de mí que me voy a dedicar a otra cosa? ¿Que voy a ser egoísta por pensar en mí? ¿Que ya no quiero ser la que siempre está disponible? ¿Qué van a decir? ¿Y si me dejan de querer? Y todas esas Esa cuestiones que parte. muchas veces nos comen, ¿no? ¿Sí? Todas esas preguntas que nos hacemos constantemente. ¿Y qué tanto pesan? ¿Qué tanto pesan? ¿Qué tanto, cuánto tiempo perdemos pensando eso? ¿Cuánto tiempo esperamos a que los demás no se vayan a ofender por las decisiones que tomamos? Pero bueno, ya llegó Randus. Hola Esme, hola Randus, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Randus, te chicas, ¿cómo cedemos el están? micrófono para que nuevamente nos digas bendito entre las mujeres. Todos los lunes bendito yo. Claro. Bueno, saludos a todos. Gracias por estar aquí, gracias por compartir otro lunes más con nosotros. Bienvenidos a todos los que se han conectado y a los que están entrando. Este es un tema muy interesante. Mi nombre, para los que no me conocen, es Rando José Malpica Quintero.
Soy el hijo de Guiomara Quintero Cols y José Orlando Malpica Mendoza. Tema súper interesante. Para mí este tema por lo general encierra algo también, no sé si ya lo conversaron, pero voy a hablarlo, que es la relación con papá. No sé. Detrás de esto está algo que yo siempre le comento, lo converso con Gladys mucho, que es el papá para me bola. Entonces, como tal vez nosotros sentimos en alguna herida de infancia que papá no estuvo tan presente como nos hubiese gustado, entonces buscamos esa atención en todo lo que nos rodea como sustituto de papá. Y aquí es cuando las constelaciones vuelven a ser una herramienta filosófica fundamental, porque cuando nosotros volvemos a entender, como lo digo mucho los lunes, que conversamos de distintos temas, cuando nosotros logramos entender que nuestros padres tuvieron una historia, que nuestros padres también fueron niños chiquitos, que nuestros padres también fueron en muchos niños abandonados, entonces no pueden querernos como nosotros quisiéramos, sino como ellos realmente pueden y como ellos como ellos realmente son. Y empezamos a ver a nuestro papá como el papá que él es realmente, en ninguna de las puntas de la idealización. Entonces nosotros empezamos a entender que papá nos dio aquello que nos podía dar, y esa necesidad de que el otro nos vea y nos reconozca empieza a desaparecer. La empezamos a soltar, la empezamos a dejar ir, porque ya no necesitamos, ya dejamos de buscar la atención del papá y empezamos a abrazar a ese niño diciendo, a ese niño herido que está dentro de nosotros, diciendo, si papá no pudo estar, hay que entender que él no pudo estar, pero ahora estoy yo. Mi yo adulto, y ese yo adulto te carga, ese yo adulto te presta atención, ese yo adulto te regala, ese yo adulto juega contigo, y ese yo adulto es la atención del que tú necesitas. Ahora yo me hago cargo como el adulto responsable que soy. Y ahí las cosas realmente empiezan a cambiar. Empiezan a pasarse un switch en nuestra cabeza. De dejar de buscar a papá, gritándole, papá, préstame atención, papá, papá, párame bola. Se empieza a apagar la voz de esa niña o ese niño, porque ya se siente el niño atendido. Y entonces, bueno, esta es, digámoslo así, la visión a rasgos generales de cómo atacar este problema desde el punto de vista de las constelaciones, ¿no? De dejar de buscar la atención de papá y de proyectarla en quienes nos rodean, nos volvemos indispensables para que no nos dejen de prestar atención. Y cuando venimos a ver al final del día, estamos agotados, estamos sobrecargados, estamos exhaustos, empiezan los dolores de espalda, empiezan los dolores de rodilla, los dolores de pierna, porque no estamos realmente sanando el punto que es la relación con papá. No sé qué piensan ustedes, chicas. Sí, claro, tiene que ver mucho con eso y esa parte también, esta necesidad que tenemos como desde niños, ¿no? Con la pertenencia, sentirnos que pertenecemos. Y sí, o sea, como lo dice, siempre buscamos esa mirada de papá, de sentirnos, mírame papá, o sea, lo que estoy haciendo, ¿no? Y cuando ya lo empiezas a integrar, pues como dices, desaparece esa necesidad porque ya no necesitas esa aprobación externa porque tú misma te la das, ¿no? O sea, ya no necesitas que los demás te miren, ¿no? Porque antes estás de que míreme, míreme, pero realmente no estás buscando la mirada de los demás, o sea, estás buscando la mirada de tu papá o de tu mamá. Y sí se siente, o sea, se siente ese cambio porque ya no necesitas ya no sientes como esa necesidad, ¿no? O sea, sí cambia bastante. Bueno, yo sí lo sentí en mí que ya antes trataba mucho de buscar esa aprobación o hasta de encajar, ¿no? Por esta parte
de sentirme valorada, o sea, pero realmente no buscaba esa valoración, sino buscaba una valoración de mis propios, de papá, que no estuvo tampoco, o sea, que no estuvo, y siempre como que mi primer como herida es esa de sentirme vista, ¿no? O sea, que me pongan atención, porque pues no tuve esa atención de mi papá, entonces para mí, que me pongan atención, ¿no? Pero es porque viene de esa parte, ¿no? El que que no sentí esa valoración. Pero ahora lo siento distinto, pues ya no siento esa necesidad, como le digo, Claro, y eso seguro, y nosotros podemos identificar eso, inclusive cuando en algunos momentos compartimos con amigos o con compañeros de trabajo, y por lo general siempre ves uno o una que necesita ser visto, y entonces es muy gritón, es el que se ríe más duro, es, sabe, el que hace más payasada, o el que se esfuerza demasiado por complacer a todo el que le rodea. Pasa mucho en los entornos de trabajo, en volverse indispensable para todas las cosas. Y es una distorsión de esta falta de atención. Va por ahí, va por ahí. Inclusive cuando esta falta de atención se vuelven muy críticas, muy fuertes, este, pueden desarrollar sociopatía y comportamientos psicópatas en algunos casos, ¿no? Pero ya eso es un extremo. Sanar a papá, sanar a mamá, volver a papá y a mamá, como le digo todos los lunes, es la solución a la gran mayoría de nuestras cosas. Volver a nuestro niño herido, hacernos responsables de ese niño, cuando nosotros nos atrapemos buscando una atención en demasía, cuando nos atrapemos, que nos estamos como sobresacrificando, que nos está costando realmente cumplir con las expectativas de otros, entonces en ese momento nos tenemos que cachar, digámoslo así, ¿no? Prestarnos atención a nosotros mismos, decir, ya va, Randucito, a ver, ven para darte un abracito. Y entonces ahí es, ven Randucito, que yo soy el que te va a prestar atención, yo me hago cargo de ti. Y en ese punto las cosas cambian, tú mismo cambias, tú vas a empezar a ver que ya no necesitas ser ese centro de atención, ya no necesitas estarle haciendo favores a media humanidad, ya no necesitas cargar con la mitad de la familia a la espalda, porque entendiste que papá te dio lo que te pudo dar. Así no haya estado en lo absoluto, así solamente haya puesto la semilla, para que tú estés aquí, pero eso era lo que él podía dar. Y entonces hay que aceptar eso porque a la final la vida es un regalo, nuestra presencia en este plano es un regalo que nosotros no podemos pagar. No hay manera que nosotros le podamos devolver eso a nuestros padres, así como nuestros padres no le pudieron devolver eso a sus padres. Y eso es un ciclo infinito hacia atrás. Y sin las historias de todos ellos, nosotros no estamos aquí. Y eso es una de las cosas más bellas de entender desde la vista de las constelaciones. Cuando los que han tenido la oportunidad de hacerlo, de hacer un árbol genealógico, empiezan a ver, cuando consigues realmente rastros de tus ancestros y pasas del abuelo, llegas al bisabuelo, ya cuando llegas a los chosnos, tú empiezas a ver la cantidad de gente que tuvo que coincidir para que tú estés aquí. Y entonces tú empiezas a decir, wow, ve todas estas historias y desde hace tanto tiempo. En mi caso particular, por una rama de mi línea materna, yo llegué al año 4000 antes de Cristo. Wow. Entonces, imagínense ustedes esa historia. Esa gente pasó por toda Europa. O sea, llegaron inclusive algunos desde el Asia, desde Euroasia, que es la conexión que existe entre Rusia, lo que hoy es Rusia, China y Europa, y de ahí entraron por Italia, se fueron por el Reino Unido, pasaron por España, llegaron en la conquista a Latinoamérica, que llegaron a lo que hoy es Venezuela, y bueno, y ahí se desarrolló la familia hasta o sea, la cantidad de historias que hay ahí y la cantidad de miles y miles de personas que tuvieron que coincidir para que yo esté aquí, o sea, realmente es algo que cuando tú lo empiezas a ver así,
empiezas a dejar a ver a tus padres con ese nivel de crítica tan grande. Sí. Y empiezas a entender que ellos coincidieron desde sus historias, con sus virtudes y sus carencias, porque ojo, no todos son carencias. Las cosas buenas de nuestro carácter, las cosas positivas de nuestra forma de ser, la responsabilidad que nosotros podemos tener en nuestros trabajos, en nuestra familia, y el hecho que nosotros no somos unas imágenes insanas. Ninguno de lo que está aquí es precisamente algo que viene de lo que nosotros, de la educación que nuestros padres nos dieron. Y cuando tú te das cuenta también, las personas que tienen círculos familiares sanos, círculos directos, papá, mamá, y son estables y estuvieron presentes y fueron atentos, cuando tú ves esas personas son muy calladas. O sea, esas personas no necesitan una atención exterior, por lo general son muy buenas en lo que hacen, son muy enfocadas y muy responsables, porque la necesidad de atención de papá no los distrae. Ujú. La necesidad de atención llega un momento que te sabotea. Y entonces tú empiezas a buscar a papá por los rincones, y dejas de hacer las cosas importantes por estar buscando al papá que tienes idealizado en la cabeza, ¿no? Entonces es muy sanador esta filosofía de ver a los padres desde sus niños para ver a nuestros niños, desde mi punto de vista, ¿no? No sé qué piensan ustedes, chicos. Qué bonito, como lo dices, yo también encontré ahora hace poquito de mi rama, o sea, lo estuve haciendo porque estoy estudiando otra cosa, y también ahora llegué, la semana pasada encontré como mi linaje hasta 200 años atrás y sentí algo bien bonito porque es como un honor, o sea, ver desde dónde vienes, ¿no? Y toda esa historia que viene atrás de ti porque a veces ni siquiera nos imaginamos qué hay detrás, ¿no? Y es algo muy grande para llegar aquí a este punto, ¿no? O sea, para estar aquí nosotros es algo muy bonito. Y también esa parte que decías, Randall, de como que ya pierde esa necesidad, que ya no importa si te dicen que no, ¿no? O sea, a mí me ha pasado así de que ya no importa si no me invitan, o si ya no voy, o si ya no me dicen sí, ¿no? Y antes, pues, no, o sea, me lloraba o me sentía mal. Y ahora ya digo, pues no pasa nada, ¿no? O sea, ya no siento esa necesidad de tener que encajar porque yo me digo a mí misma, no pasa nada, no necesitas encajar. O sea, puedes ser tú, ¿no? O sea, puedes ser tú porque, pues, no necesito encajar para sentirme que formo parte, ¿no? O sea, no necesito ser igual que los demás porque pues en esta parte de buscar esta aprobación, pues a veces hasta tratamos de cambiarnos y perdemos esa parte de lo que realmente somos y nos perdemos un poquito, ¿no? Y ahora yo misma sí me abrazo y me digo, no pasa nada, porque no significa el que pues estemos en estos caminos y hayamos sanado ciertas cosas, no significa que no sientas, ¿no? A veces sí siento y te tienes que dar tu abracito y no pasa nada, yo estoy aquí, le dices a tu niño interior, o sea, ya no estás buscando ese abrazo de ahí afuera, sino simplemente tú te lo das, ¿no? Y es que te das cuenta que no necesitas, te das cuenta que lo que necesitas, que estás buscando allá afuera, en realidad está adentro. Entonces, ahí es cuando notas que tú adulto puedes sostener a tu niño. Entonces, no necesitas estar buscando como esta parte allá afuera, ¿no? Y justo lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Que nacemos como con esa necesidad de la aprobación, ¿no? Primero de mamá, de papá, después en la escuela, después en la pareja, después incluso en los hijos o en las redes sociales y pues así nos podemos ir, ¿no? En cualquier tipo de relación. Pero llega un momento, justo también lo que comentabas, que a veces ya ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿no? Por estar buscando la versión que más se adapte a la persona de quien quieres la aprobación, ¿no? Entonces, pues digo, eso lo venimos aprendiendo pues desde bien chiquitos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta incluso también que cuando somos chicos que hacemos, por ejemplo, algo y obtenemos una recompensa secreta por algo que hacemos, entonces dices tú, si yo hago esto,
me reciben con esto. Entonces empiezas, aunque tú no quieras, lo que decía Randus hace ratito, empiezas a hacerte indispensable, según mis nervios me empiezo a ser indispensable para que la otra persona, lo que decía Mayra, me siga queriendo, ¿no? Entonces siga estando, no se va a ir porque yo hago todo, porque yo, no sé, en el tema, por ejemplo, de pareja, se me ocurre ahorita, porque yo hago todos los trámites, personales míos y los suyos, y entonces no me va a dejar porque nadie más le va a venir a hacer los trámites personales, ¿no? Por así decirlo, que fue lo que se me ocurrió. Pero ¿qué crees? A lo mejor también va a haber alguien allá afuera que también necesite la aprobación y también le va a venir a hacer los trámites. Entonces, sí, y volvemos a lo mismo, a lo de cada lunes, o sea, la base de toda esta situación, de todo este asunto, es tomar a mamá y a papá. Sí, Oigan, así que vayamos a donde vayamos, claro. siempre va a ser esa, ¿no? Dijera el meme, ¿no? Chucky me encontrará. Entonces, así justamente. Claro, y es que ahorita que las escucho, que los escucho, pues justo también es esta parte, ¿no? Que menciona Diana, cuando te permites también ya ser sensible, ¿no? Estar vulnerable, cuando dejas ya todas estas etiquetas de tengo que ser fuerte, tengo que ser la fuerte, que ser la todas puedo, tengo que ser aguerrida, ¿no? ¿Cuántas veces nos colgamos mucho esa idea de a mí en un tiempo me decían mucho, las mujeres no se pueden enfermar, ¿no? Las amas de casa no se enferman, las cabezas de familia no se enferman porque el día que se enferman se cae la casa completamente. Y entonces pues ahí anda uno todo estresado, todo loco, cansado, angustiado, frustrado, muchas veces por no poder decir estoy cansada, necesito un descanso, ¿no? Necesito un tiempo fuera, necesito 5 minutos para mí. Entonces también cuando empieza esta parte de decir ya no necesito la aprobación, también surge por primera vez quizá el empezar a mostrarnos con estas partes vulnerables que pensamos que había que esconder, porque nadie nos iba a aceptar con ellas, ¿no? Empezamos con esta vulnerabilidad, empezamos a decir, es que no pasa nada si no voy, la realidad es que ni quería ir, ¿no? La realidad es que ni me gustaba ir a esas reuniones, ni lo disfrutaba, pero pues tenía que quedar bien, ¿no? Porque qué iban a pensar los O porque demás. tu mamá y tu papá iban a estar bien contentos de que tú estuvieras ahí, ¿no? Y dices, Claro, para que ellos no se enojen conmigo, yo voy a hacer, yo voy a estar. por supuesto, desde esta postura, y tú lo mencionabas, y Randus también, ¿no? De niño, de niña, ¿no? De veme, me estoy portando bien. Necesito que me digas que me estoy portando bien, que soy lista, que estoy desde esta postura muy infantil. Y también hace rato que mencionaba Randus esta parte de cuando tú te das cuenta de todas estas personas que se necesitaron para que el día de hoy tú estés aquí, también te percatas que ellos ya pagaron un precio, que muchos de ellos no tuvieron esta posibilidad y esta oportunidad de mostrarse, de tener estas herramientas para ejercer este ejercicio de libertad, de permitirme ser quien quiero, de permitirme expresar lo que pienso. Muchos de ellos no tuvieron esa posibilidad. Y Sí, no, y entonces además también que, te percatas de eso. fíjate, ujú, fíjate que antes el tema de la terapia era de locos. Sí. No, claro. O sea, las personas que iban a terapias eran porque estaban locos. Seguimos Yo locos, siempre Randus. sí, De hecho, una parranda de locos lo que son. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba muchacho, Como ayer hace mucho apenas. tiempo, o sea, ayer apenas, este, papá tenía una conversación con un amigo, pues para descanse mi viejito. Y entonces ellos estaban hablando de un tema que a mi papá le estaba costando manejar en ese momento. Eh, y yo estaba ahí en el medio de la conversación. Y entonces el amigo de papá le comentaba que él conocía un psicólogo muy bueno, que por qué no iba para el psicólogo y le dio la tarjeta y tal y qué sé yo, del psicólogo.
Y mi papá, bueno, déjame ver, yo lo voy a llamar y tal y qué sé yo, y bueno, y nos vamos en el carro, ¿no? Y cuando vamos en el carro, yo le pregunto a mi papá, ¿y vas a llamar al psicólogo, papá? No, ni que yo estuviera loco, eso es para locos los psicólogos. Nunca lo llamó, o sea, y lo que dice Mayra es cierto, o sea, al pasar de los tiempos hay un conocimiento que se va liberando con los siglos, con los años, eso se va liberando y nosotros dentro de todo somos muy afortunados porque estamos coincidiendo con el momento de que mucho conocimiento se está liberando y ese conocimiento nos da la oportunidad de sanar un poco los árboles nuestros que de paso ya son muy viejos, ya tienen como muchos nudos y este conocimiento nos está permitiendo que esos nudos empiecen a salir, que se deje de excluir, que se deje de mirar. Y Mayra también comentaba algo de las amas de casa que no se pueden enfermar. Eso es algo que yo he visto mucho en los linajes femeninos de mi familia. Lo he visto muchísimo, lo vi muchísimo. Y eran mujeres muy ligadas sobre todo al lenguaje del amor de la cocina, en el caso de mi familia, y cocinaban divinísimo y cocinan divino las que aún están ahí. Y fíjate que cuando ya, en algunos casos, cuando ya estaban muy viejitas o ya no podían cocinar más, se deprimían y se morían. Claro. Y Abuelita, eso pasaba, las abuelitas, muchas tías abuelas mías, ¿no? Cuando ya no podían hacer ese servicio, de reunir a la familia, y entonces darles ese comidero, porque ya estaban muy mayores, entonces terminaban muriendo. Y eso se ve por lo que dice Mayra, ¿no? Se convertían mucho en unos pilares muy indispensables, en aquellos familiones, y bueno, y llega un punto que el cuerpo ya no aguanta más, porque no vamos a tener 20 ni 30 años el resto de nuestra vida. Esos son 20 añitos nada más. Los 20 y los 30 y se van rapidito. Entonces, ay, mi vida. sí, sí, son ñinguitas. Y entonces después empiezan los achaques, empiezan las debilidades, entonces, todo eso pasa factura, todo eso pesa. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es realmente darnos los espacios para descansar, hoy me siento triste, hoy no quiero atender a nadie, hoy estoy feliz, tampoco es que nos vamos a convertir en unos asociales que cualquier cosa que nos inviten no vamos a estar, pero sí es importante que nosotros seamos capaces, de abrazar a nuestro niño y de darle el espacio a ese niño que necesita. Sí. Y bueno, y fíjense que ahorita que mencionas eso, o sea, yo antes me acuerdo que hasta lloraba, ¿no? O sea, si no iba a un lugar, o sea, y me sentía que, se me va a acabar el mundo, ¿no? Y ahora digo, Sentida porque no la invitaron. sí, sí, o sea, no, al contrario, o sea, más bien como que no podía estar sin hacer nada, ¿no? Y ahora, o sea, de verdad disfruto no hacer nada, o sea, a veces yo ni quiero salir porque, pero antes era de, ¿qué voy a hacer? O sea, para tenerme en esa hiperactividad y no descansar y todo eso, pero también viene esa parte, Para ¿no? que te estuvieran viendo, ¿no? Para que Sí, Diana, ay, ajá, Diana es bien no, movida, bien trabajadora, no, bien y luego esto, pues ¿no? en esta parte también de mover a esta parte de las redes, ¿no? O sea, de que tengo que tomar fotos y salir y hacer cosas. Y de verdad, o sea, ni siquiera lo disfrutaba y ahí estaba buscando esta aprobación. De hecho, ayer me estaba acordando de eso así por decir, a veces hasta en la misma ropa, ¿no? El vestirme. Yo decía, ahí yo estaba pensando, me puse una ropa y a veces nos ponemos outfits que hasta dices tú, ¿y este outfit de quién es? No, y hasta ahora me doy cuenta de decir, ay, este outfit pues de quién es, porque por esta misma parte de estar sintiendo esa aprobación, hasta dejas de ser tú, ¿no? Y te pones cosas que ni siquiera son tuyas y ahora lo veo y digo, este outfit es de alguien más y ahí andamos todas con lo mismo, ¿no? O tratando de hacer cosas y ahora pues ya no siento esa necesidad, ¿no? O sea, de tener que, hasta esas actividades ahora me cansan, o sea, demasiado, o sea, me quitan demasiada energía, o sea, ya, ya no, o sea, ya no
ya no me nace hacerlo, o sea, porque antes venía de esta necesidad de que me vieran, ¿verdad? Pero pues ya ahora ya no, o sea, ya no necesito eso para sentirme bien, para sentir porque realmente lo que yo estaba buscando está acá adentro, ¿no? O sea, porque nada de lo de afuera me saciaba, ¿no? Entonces, ahorita que dices eso, digo, ay, sí, o sea, cuántas cosas a veces hacemos por esta aprobación y de todos modos ni nos sacia, ¿no? Porque realmente lo que estamos buscando es otra mirada, no, Exactamente, no la y ese es mirada el de los centro, demás, Por ahí Ah, se ese es nos el centro pausó. precisamente, el centro precisamente del asunto, la mirada de quién estás buscando, y cuál es el fondo, a quién estás buscando que te mire realmente. Porque puede ser que tú en algún momento, como, sobre todo ustedes como mujeres, coquetean para que las vea el chico que les gusta. Ok, está bien, en algún momento, pero cuando la cosa se convierte como en una centrífuga tóxica, de que todos los círculos en donde estás tú tienes que ser el centro, ojo, ahí hay que revisar, hay que revisar. Buenas noches, Liliux, que se está conectando. Gracias por todos los regalitos que nos han enviado. No, no voy a dar la oportunidad de agradecer. Y bienvenidos todos los que se están conectando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que casarnos y revisar. O sea, ¿por qué estoy necesitando esta atención? ¿Quién es el que la necesita realmente? ¿Soy Y hay yo que o es el hacernos miedo? unas preguntas bien simples, para saber si estamos buscando, estamos necesitando aprobación. Por ejemplo, si pedimos permiso, ¿no? Permiso para tomar decisiones, si nos cuesta trabajo poner límites, si nos da miedo decepcionar a alguien, nos justificamos demasiado cuando decimos que no, sentimos culpa cuando decimos que no. Hola, Stanley, buenas noches. Necesitamos que nos estén diciendo constantemente, ¿sabes qué? Lo hiciste bien, o como hablaba Diana, ¿no? De la ropa, oye, qué bien se te ve esa ropa. Entonces ya cuando sales, en el caso de la ropa, te la pones, aunque a ti no te guste, pero sabes que te resaltó acá, que te resaltó acá, y que a donde vas a ir te van a decir, oye, te ves fenomenal, ¿no? Y pues si contestaste que sí a una o varias preguntas de las que te acabo de hacer aquí, pues es importante que nos revisemos lo que decía Randus. ¿De quién? ¿De quién estamos buscando la aprobación? ¿Sí? Ujú, Que lo más segurito es que ya sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Lo que hablamos cada 8 días, papá y mamá. ujú. Revisar siempre cómo están nuestros antecedentes con papá y mamá. Y fíjate, uno de los mecanismos en los que yo considero que nosotros podemos ir evaluando eso es primero estando en conciencia que el pasado no se puede cambiar. El pasado es algo que sucedió como sucedió, para bien y para mal, y que ese pasado es absolutamente incambiable. Pero reconciliándonos con ese pasado nos trajo hasta aquí. Ese pasado es la columna de la persona que somos hoy. Eso por un lado, ¿no? Y otra parte muy importante es que podemos estar más sanos con el pasado cuando nosotros podemos viajar hacia atrás y regresar a salvo. Cuando nosotros viajamos a nuestros recuerdos y regresamos con angustia, regresamos con dolor, regresamos con rabia, es porque todavía hay algo ahí que sanar. Pero cuando tú te acuerdas de tal vez en algún momento una golpiza, un momento incómodo, alguna situación que tú consideraste humillante y empiezas a entender desde tu corazón de verdad de que bueno, que esa era la manera de mamá o esa era la manera de papá y ellos también tal vez les hicieron lo mismo y no podían hacerlo de otra manera y empiezas a ir al pasado y regresar a salvo, entonces ya puedes empezar a ver que ya reconciliaste algunas cosas. Y mientras más de esos eventos tú reconcilies, más autónomo te vas a empezar a sentir, menos necesidad exterior vas a tener, menos aprobación vas a buscar, porque la única aprobación que vas a necesitar es de quien te miras en el espejo. Si te miras en el espejo y ahí tú consideras que falta tal vez algo más, hay que hacer algo más, hay que trabajar más, entonces bueno, está bien, puede ser que sea sano, que estés en lo correcto,
pero cuando dejas de buscar afuera, como decía la sabia canción de Caifanes, afuera tú no existes, solo adentro. Y esa es una gran verdad. Definitivamente. Y bueno, cuánto yo mencionaba al principio, ¿no? Cuánto tiempo perdemos muchas veces en esta inconsciencia de siempre buscar la aprobación fuera, ¿no? Y cuánto nos perdemos a nosotros mismos al grado de muchas veces decir, ya ni sé qué es lo que quiero, ya ni sé quién soy, no sé a dónde voy, si no van conmigo los demás, si no me aprueban el camino los demás. Y qué importante justo es esto, cuando tienes la fortaleza interior, resulta ser que el exterior no porque deje de importar, pero ya no determina los pasos que doy, ya no determina si decido o no ir hacia adelante, o a la izquierda o a la derecha, si decido ponerme el vestido o el pantalón o peinarme como quiera o salir sin maquillaje, ya no es definitivo, ya no pasa por ese filtro de tengo que agradar, tengo que ser para los demás, ¿no? Tengo que ser alguien que importe para los demás. Y es que no Y naciste para gustarle al mundo. pues no, pero la realidad es que mucho tiempo y durante muchos años a veces se persigue esa situación, justamente pues por esa herida tan grande, ¿no? Que menciona Randus. O sea, si sentí que no le gusté ni siquiera a mi mamá y a mi papá, que se supone que debí de gustarles, pues entonces siempre voy a ir detrás de esa búsqueda, de que alguien me diga si eres suficiente, si vales. Y luego Entonces, imagínate que en esa infancia donde dices, porque esta parte que dices de, si, imagínate si no le gusté a mi papá y a mi mamá, ¿no? Eh, es fuerte, es fuerte, pero si vienes y te lo validas con comentarios externos por no estar mirando lo que tú tienes aquí, como por ejemplo, los niños son muy crueles, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, no todos, pero cuando te dicen a ti ni tu mamá ni tu papá te quiere, ¿no? O por eso tu papá no esto, por eso tu papá se fue por los cigarros y ya no volvió, ¿no? Entonces, Imagínate qué cruel. Vení, tu papá te entonces, quiere. sí, te validas eso y entonces dices, pues sí, tiene razón, no, no me quiere. Entonces, crecemos buscando a alguien que nos mire como papá y que nos quiera, ¿no? Y después, otra vez viene ese cuento que nos contamos cuando pasa algo, alguna situación, que te regresa a ese momento donde tú te validaste que tu papá no te quería y dices, no, pues no soy suficiente porque si ni mi papá, que era mi papá, y ahora viene esta persona, tampoco me quiere, pues entonces yo nada. Entonces necesitamos buscar apoyo, necesitamos buscar ayuda, ¿no? Porque yo creo que así solitos no lo armamos. Claro, porque inclusive así buscamos también pareja, buscamos las mujeres buscan la pareja, en la pareja ese papá que no las escuchó o ese papá que no las mimó y entonces de repente tuvieron un papá maltratante y se buscan una pareja maltratante, ¿no? Y lo hacen desde un inconsciente no desde un estado realmente de elección de pareja, sino en búsqueda de papá y los hombres en muchas ocasiones en búsqueda de mamá. Y no Esa mamá que no necesariamente te, con golpes, ¿eh? no Porque ahorita necesariamente lo por que dices, golpes. una pareja maltratante, a lo mejor tú dices, mi papá le pegaba a mi mamá, ¿no? Afortunadamente mi esposo no me pega. Pues no te pega, mija, pero no te habla. Te aplica la ley del hielo, te engaña, no sé, te ejerce violencia económica, qué sé yo, ¿no? O violencia Entonces, verbal, o no te pega pero te ujú. insulta. Te dice, "Ve, eres una buena para nada, eres un inútil y tal y qué sé yo, y todas esas cosas. Y cuando tú empiezas a reconciliarte con ese niño, rompes ese tipo de relaciones. Ese tipo de relaciones empiezan a irse de tu vida, porque ya empiezas a comprender muchas cosas, y entre ellas comprendes que no necesitas eso, que tú lo que estás buscando en una pareja es paz. Lo que buscas en una pareja es paz, es compañía, es amor, es una cosa que va inclusive más allá
de la pasión, del deseo, porque eso siempre es temporal, siempre es temporal, pero lo que es permanente es esa presencia en compañía, esa necesidad sana de la presencia del otro, de la opinión del otro, de la compañía del otro, en armonía, en paz, en respeto de ambas partes, ese respeto bidireccional que hace que las relaciones sean bonitas y sanas. Entonces ahí es donde las cosas empiezan a cambiar en tu vida, y dejas de buscar parejas desde la tara y empiezas a buscar parejas desde el amor, ¿no? Entonces, Sí. como debe ser, ¿no? Que es como debe ser. Y así con todas las relaciones. Claro, a dejar de vincularte desde el abuso, o sea, desde el abuso que permites que el otro ejerza y también desde el que ejerces, Exactamente. porque también es muy cierto, o sea, a veces cuando pasamos también mucho tiempo en esta parte de me hacen, el otro me hizo, el otro me dijo, muchas veces tampoco queremos reconocer lo que nosotros también hacemos, la forma en que No, y nosotros... eso que dices, Mike, estamos tan acostumbrados al caos que viene alguien y te da tantita calma, No, te genuina. espantas, te Ah, espantas, no, ¿cómo? ¿Qué te Te pasa? aburre, Claro. te aburre. Y aburres, entonces, claro. ¿y por qué no me dices nada? Seguramente andas con alguien, por eso no me dices nada, ¿no? O ¿por qué no ¿Ve? esto? Ajá. Y oye, o la amistad, por ejemplo, en el caso de la amistad, Sí, oye, también. pues esta amistad tan desinteresada, no, esto no está bien, porque nadie da sin esperar, o nadie esto. Entonces vimos tan desconfiados también, o sea, cuando no estamos sanos, y lo que dice Mayra, o sea, sí es lo que vivencias de aquel lado, pero también es lo que tú entregas, ¿no? Por supuesto. Qué fuerte. Qué Así fuerte y qué es. importante verlo. Qué importante ver que no solamente el otro me daña, sino que yo también tengo la capacidad de dañarlo y decidir el día de hoy no hacerlo. O sea, también requiere de un compromiso y una responsabilidad. Aprender a decir discúlpame, ni siquiera eres tú. Justo son todas esas ideas que con las que vengo, las vengo arrastrando desde que tengo memoria, ¿no? Lo que tú mencionas, Julia, no, no sé si alguna de ustedes les dijeron, las mujeres no pueden ser amigas, ¿no? Cuidadito cuando Ujú. un hombre quiera ser tu amigo, eso tampoco. O sea, No no existe, hay no amistad, existe. no existe esa amistad, ¿no? Y entonces ahí anda uno descuidando, más bien desconfiando de, pues de cualquier persona. Mm. Y vienes Así cargando es. con todas esas ideas que ni siquiera son tuyas, Así es. Así es. ¿no? ¿Cuántas veces te amaneces de malas y dices, bueno, pero ¿por qué? Yo un día descubrí que yo no estaba de malas. Yo había aprendido a amanecer así porque siempre lo vi de otras personas con las que vivía, pero no era yo, de Claro, verdad que no entonces era dejas de yo. vivir la vida de los demás y empiezas a vivir tu vida. Porque Así dejas de es, vivir desde el rol que asumiste por la lealtad con otro, ¿no? por supuesto. Mi papá tenía ese tipo de comportamientos en algunas veces y entonces él tenía como un chiste personal y él decía, hoy me paré en el espejo y me vi feliz y dije, bueno, ¿y tú por qué estabas feliz, pendejo? Entonces, lo hacía como chiste, pero dentro del chiste estaba también la parte serio, ¿no? El humor encierra muchas verdades. Entonces, ahí dejamos, cuando dejamos esas rabias que no sabemos ni de dónde viene, esas posiciones radicales o intensas que a veces no sabemos de dónde viene, ahí tenemos que revisar las lealtades, ver, ¿estoy viviendo mi vida o la vida de otro? ¿Estoy queriendo imitar a otro? ¿Qué estoy haciendo? Y volvemos a la pregunta, ¿de quién estoy buscando la mirada? ¿Quién es el que quiero que me vea? Bien, claro. Y vuelve otra vez el niño. Venga, papito, que yo lo abrazo. Venga, papadito, que yo lo veo. Venga, mamadita, que yo la veo. Y es lo que debemos estar revisando constantemente, ¿no? Porque esto es un trabajo de nunca acabar. Sí. Claro.
Y aunque vayamos a terapia y aunque estemos en los procesos que estemos, o sea, en la corriente siempre vamos a estar, ¿no? Y siempre va a haber algo que nosotros vamos a decir, no, yo ya trabajé esa parte con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con quien tú quieras, ¿no? Y de repente otra cosita y dices, híjole, como que me faltó todavía, Me como que faltó todavía, tantito. como que todavía no está bien sanito. Sí. Entonces, sí, y es elección, o sea, al final de cuentas, la información ya la tenemos, ¿no? Ahora es elección qué hacemos con ella, ¿no? Y cómo lo vamos, desde qué punto lo vamos a vivenciar ahora, ¿no? Si desde el que ya, por eso que dijo, yo me emperré en el pasado y le aventé la cazuela, ahora digo, a ver, no, espérate, respira. Ahora le voy a aventar otra cosa. No, mentira. No, respira, Ahora le respira. aventó el Y martillo. sí, claro, no, no lo hagan en casa. No, dices, respira, a ver, ni siquiera tiene que ver con él, tiene, o con ella, tiene que ver con algo que yo viví antes, que me puso el dedo ahí. Entonces, revisamos hacia atrás, que lo más seguro es en papá y mamá. Ujú, Sí, es que ya te exactamente. das cuenta, ¿no? O sea, ya ni siquiera, o sea, no quiere decir que no te toquen la herida, sino ya te das cuenta de que es que no tiene que ver, o sea, me está tocando, pero no tiene que ver con él. O sea, no tiene que ver con tu amiga o con tu pareja. O sea, pero es ahí como que en ese punto de ponerte al alto, porque no quiere decir que no sientas, que, ay, ya el otro día ya no vas a sentir nada y tu vida va a ser mágica y maravillosa y no va a pasar nada, no. O sea, como dice Julia, o sea, van a llegar y te van a picar ese botón que tienes ahí escondido, el más escondido que no sabes que dices tú, no, ya, yo ya, pero no, 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 o yo, por sea, ejemplo, tengo una vivencia reciente con una amistad que omitiré los nombres. Eh, Se separó de su esposo, su esposo se fue a vivir con otra mujer. La mujer yo ni la conozco, pero yo le sentía como cierto resentimiento, te podría decir que hasta cierto, porque si lo digo luego aquí nos censuran, ¿no? Y al chavo también, o sea, yo lo veía y me enojaba y entonces un día platicando con ella, le dije, a ver, ¿sabes qué? Ya no me cuentes porque estoy alimentándome mis propios traumas. Digo, porque, ¿qué crees? Estoy viendo en él a un papá, a un papá que engañó a mi mamá, ¿sí? Estoy viendo en él a una pareja que me engañó, a unas parejas que me engañaron, ¿no? Y en la Claro, eso chica alimentando las heridas. ajá. Y en la chica estoy viendo a todas las mujeres que con las que traicionaron a mi mamá, con las que me traicionaron a mí y a mi círculo cercano, ¿no? Y ellos ni siquiera me han hecho nada. Y tú bien Entonces digo, enojado, ¿no? sí, entonces espejo, o sea, te muestra. Y sabes, o sea, los dichos no están dichos por nomás. Si te choca, te checa. Entonces dije, creo que todavía tengo cosas inconclusas por revisar en esa parte. Si estuviera Gladys ya me estuviera recordando la llamada de cuando tenía 9 años, pero o sea, y todavía la traigo porque todavía me acuerdo y porque sé que es algo que todavía requiero seguir trabajando, ¿sí? Esa Pero, parte donde... pero si te fijas ahí te lo mostró de otra forma, ¿no? O sea, a lo mejor ya no te lo muestra directamente, pero te lo muestra con otras personas cercanas que te sigue, o sea, picando la herida. Sí, o Sí, sea, porque yo hasta antes, no, pues cada quien su rollo. Yo hasta antes era como de, pues no, o sea, ya pasó, mi papá ya ni siquiera vive. Entonces digo, o ajá. sea, ya pasó, yo ya lo perdoné, yo ya estoy bien con él, ¿no? Entonces pasa esta situación y entonces yo empiezo a soñar a mi papá. Entonces digo, sé que hay algo inconcluso en primera, porque me duele algo que se supone que no debería dolerme porque no es mío. Sin embargo, me doy cuenta que a través de esas personas, como tú lo mencionas, me lo vienen a mostrar y a decirme, a ver, no, mi ciela, aquí todavía te faltó. Entonces vengo y lo refuerzo todavía soñando a mi papá.
Entonces es como mi papá de, aquí estoy, ¿quieres platicar de algo? Ven. Entonces, sí, o sea, nos compramos historias que ni nos tocan, ¿sí? Y Así a es. veces sí sufrimos porque queremos, a veces. Claro, lo que pasa es que siempre puede haber siempre va a haber alguien que va a tocar algún evento que nos va a tocar alguna herida, como lo que tú acabas de describir. Pero cuando tú viajas al pasado y regresas a salvo, es porque ya has trabajado bien ese punto, pero el pasado siempre va a estar allí. O sea, el pasado no se borra. Lo que se hace es que se reconcilia. ¿Ves? Pero las heridas, cuando te las toquen, las heridas van a vibrar. Ahora, el punto es con qué intensidad van a vibrar. ¿Qué tanto daño vas a elegir que te hagan, no? Exacto, con qué intensidad vas a permitir que una herida de injusticia te revuelva, te revuelque, o una herida de abandono, o una herida de rechazo. Fíjate que en estos días estaba trabajando con Gladys un grupo de trabajo, eh, y en la sesión no identificaba si era una lealtad o una herida lo que me estaban tocando, y era una herida. Y entonces, ok, ya vi, ok, tengo aquí una herida que tengo que trabajar, una herida que tengo que buscar cómo superarla, porque no puedo seguir arrastrando el punto de que la herida te limite, ¿no? Lo que está en el pasado ya pasó. Los elementos en papá y en mamá que originaron esa herida ya no existen. Como dice Julia, en mi caso particular también, mi papá ya no está, y desde hace mucho tiempo, desde hace ya 10 años, este año cumplió 10 años de muerto. Entonces, ya no está. Entonces, ya hay que empezar a trabajar con seriedad, porque no podemos seguir dejándonos arrastrar, tomando las decisiones en base a la intensidad de las heridas, ¿no? Sino realmente a lo que queremos llegar a hacer y a dónde queremos llegar. Y empezar a superar eso, porque el punto es no solamente identificar la herida, sino ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora cómo lo vas a hacer diferente? ¿Y cuándo vas a abrazar al niño? ¿Y cuándo vas a entender a mamá? ¿Y cuándo vas a entender a papá? Y ahí es cuando las cosas van a empezar a cambiar, en serio, y permanentemente. Y vas a empezar inclusive a olvidar los hechos traumáticos que venías arrastrando y trayendo constantemente. Lo vas a empezar a dejar atrás, porque ya no los necesitas traer. Claro. ¿Y cuándo vas a empezar a dejar, a respetar, ¿no? La vida y las Ajá, decisiones de los demás, sean exacto, cual sea. O sea, exacto. ¿cuándo vas a empezar a dejar de culpar que por esa historia que viviste en el pasado sigues sin atreverte a hacer algo que quieres, sigues sin atreverte a avanzar, que estás detenida en el tiempo desde hace 15, 10, 20 años, ¿no? Digo porque, pues creo que todos en algún momento hemos estado así en estas situaciones, pero el tema aquí es cuándo va a ser mi responsabilidad decir, ok, eso pasó, eso fue su decisión de mi papá, de mi mamá, no sé por qué, quizá nunca lo voy a entender, no, quizá nunca lo voy a saber, pero Y eso realmente no fue hace su falta que lo decisión. sepas ni lo entiendas. No, y Por supuesto, dejar de comprensión. utilizarlo para sabotearte. Ujú. Sí, porque lo que dice May, o sea, sí, o sea, ya lo hizo y lo hizo hace 100,000 años si tú quieres, pero si yo lo voy a seguir utilizando para decir, no puedo generar una buena relación, no puedo generar un buen empleo, no puedo generar cualquier cosa que yo quiera generar, porque mi papá le pegaron de chiquito y él me pegó también. O sea, pues, ¿qué? Pues ya te pegó, ya le pegaron. O sea, ¿qué vas a Es hacer? verdad o es miedo, ¿no, Julie? O sea, es verdad, sí es verdad eso, pero también qué tanto es mi miedo. Mi miedo a decir, no me sé relacionar, a lo mejor necesito aprender nuevas formas. No sé cómo decir, oye, tengo miedo, oye, no sé cómo relacionarme, oye, necesito hablar contigo y no sé cómo. Ujú.
¿Cuándo vamos a empezar a admitir lo que realmente sentimos? Sí, dejar Es de bien padre, blindarte. Dejar de es bien blindarte padre para decir, que... "Es que mi herida, sí, por supuesto que sí, sí la tengo, pero ¿hasta cuándo va a ser este pretexto para mí? Para decir, entonces por eso no avanzo, Ujú. cuando la realidad es que no avanzo por mi miedo, no avanzo por que necesito que alguien me apruebe y nadie me va a aprobar. Porque también nos ha pasado que alguien nos dice, si vas por buen camino, si estás bien, si te ves bien, si X. ¿Y cuántas veces lo hemos creído? Pero como dice Diana, no te llena. No, por supuesto que no, porque realmente venimos arrastrando esa situación. No necesito que me lo digan los demás. Necesito procesar y comprender que en su momento no me lo dijeron porque no se pudo. Y entonces hoy Así con es. esta edad que tengo necesito avanzar. Y necesito yo comprometerme conmigo y decir, nadie me lo dijo, pero eso no quiere decir que yo no me lo pueda decir hoy. Y que te lo creas, sobre todo. Necesito de mí. Claro, pero ¿cómo me lo voy a creer si no lo intento? Exacto. Jamás. Jamás va a llegar el momento en el que o sea, es como decir, mañana quiero amanecer iluminada y bien segura de mí misma. Eso no existe. O Mi sea, hombre. Y aunque te operes y esas cosas, no, o sea, te cambies, eso No, y tampoco funciona. quien te ofrezca, oye, y quien te ofrezca terapia y que así como dice May, que a otro día vas a hacer super wow, ojo, hay que atravesar un no proceso. existe. No existe, no existe. Yo me acuerdo que una vez un amigo le comentaba a Gladys que él quería hacer terapia porque quería sanar. Ah, ok. Pues no ve que somos, como les dije la semana pasada, ya parecemos herida de pie diabético. Ah, sí. No, nomás no quedamos. Sí, sí. Pero Bueno, mira, chicos. en otra etapa de mi vida te prometo que yo estuviera llorando, ¿no? Ahorita y o Pero sea, ya no es igual no, porque no, vamos reconciliando. Y claro, esa es la idea para todos los que nos están acompañando hoy, ir reconciliando nuestro pasado. Para mí es el mensaje de la noche. Reconciliar nuestro pasado, reconciliar, entender a nuestros papás, como siempre, ver a nuestros papás como los niños heridos que fueron, empezar a entender la historia de nuestros papás para poder entender la nuestra y reconciliar la nuestra y no ser tan duros ni con ellos ni con nosotros mismos, mucho menos con nuestra historia. Sí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias chicas por acompañarme y por acompañarnos a todos. Bendiciones a todos. Es un placer. Gracias a todos por compartir y nos vemos el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Así es. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este viaje que hacemos cada lunes con el único propósito, pues, justo de llevar un poquito más de luz, pues, a todos aquellos lugares que están a oscuras como mucho tiempo cada uno de nosotros lo estuvo. Reconciliarnos con nuestro pasado y decidir qué hacer el día de hoy con la oportunidad que tenemos, que es esta, la más valiosa, este presente, y con la única vida que vamos a tener, porque nadie ha regresado de la otra como para contarnos si sí es Así eterna. es, Entonces, así es. ¿qué haremos con en este momento que tenemos la oportunidad de estar aquí? Muchas gracias, Única gracias. e irrepetible, porque nadie ha venido, no hay dos Mayras, no va a haber dos Diana, Así es. no va a haber dos Julia ni dos Orlando, es única e irrepetible. Exacto. Así es. así es. Bueno, pues muchas gracias, reiterando nuevamente, gracias por acompañarnos como todos los lunes. Gracias, Loliux, Dios te bendiga también. Y recuerden que no vinieron a este mundo para cumplir las expectativas de los demás, vinieron a vivir su propia historia. Y esa historia, con todo lo que han vivido, con todas sus heridas y sus aprendizajes y sus verdades, sí importa. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente lunes. Bye, chicos. Bye bye. Gracias. Bye. Bye.